Me llamo Javier, tengo 54 años, y hoy quiero contarles cómo terminé siendo invisible para mi propia hija en el día que debía ser uno de los más felices de nuestras vidas. Dicen que compartir la misma sangre crea un vínculo, pero que el verdadero lazo nace del respeto y la lealtad. Ese día, durante su ceremonia de graduación, entendí que para ella yo no era más que un detalle incómodo, algo que debía ocultar para conservar una imagen perfecta. Mientras sostenía mi mirada y les decía a sus amigos que yo solo trabajaba en la universidad, como si apenas fuera un empleado que daba indicaciones, sentí que algo dentro de mí dejaba de existir para siempre. No levanté la voz ni provoqué una escena. Simplemente guardé silencio. En un instante tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Ella había olvidado quién estuvo detrás de cada libro, de cada clase particular, y hasta del elegante vestido que llevaba con tanto orgullo. También olvidó que aquel hombre al que fingía no conocer sostenía sin que ella lo imaginara la llave de muchas de las oportunidades que tenía por delante. Mientras reía con su grupo de amigos, convencida de que negar mi presencia la hacía encajar mejor entre ellos, yo solo esbocé una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino la de alguien que comprende que ha llegado el momento de dejar de sostener a quien nunca valoró el esfuerzo que había detrás de todo. Ella creyó que había logrado avergonzarme, pero sin darse cuenta, me liberó del peso de seguir sacrificándolo todo por alguien que ya no me veía como su padre. Muy pronto descubriría que la vida cómoda que disfrutaba no era tan sólida como imaginaba. Si disfrutas las historias donde las decisiones tienen consecuencias y cada acción termina encontrando su respuesta, apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que dejan enseñanzas difíciles de olvidar. Para comprender cómo llegamos a aquel auditorio lleno de luces, sonrisas y trajes elegantes, tengo que regresar 20 años atrás. No crecí rodeado de comodidades. Todo lo que conseguí, desde el reloj que llevaba en la muñeca hasta la casa donde mi hija pasó su infancia, fue el resultado de incontables jornadas de trabajo. Durante años pasé más de 12 horas al día en un taller mecánico, un negocio humilde que, con el tiempo, logré convertir en una empresa de logística. Mis manos siempre estaban marcadas por el esfuerzo y mi cuerpo llevaba las huellas de cada sacrificio. Nunca me importó. Todo tenía un propósito: darle a Valeria un futuro mejor. Cuando su madre decidió marcharse, ella apenas tenía 5 años. Ese día hice una promesa silenciosa. Mientras yo respirara, a mi hija nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa al pie de la letra. Con el tiempo comprendí que quizá allí comenzó mi mayor error. Quise protegerla de todas las dificultades que yo había conocido. La inscribí en los mejores colegios, rodeada de hijos de empresarios, diplomáticos y familias con enormes recursos. Mi deseo era que encontrara abiertas las puertas que para mí siempre estuvieron cerradas. Me llenaba de orgullo verla aprender idiomas, viajar durante las vacaciones y desenvolverse con una seguridad que yo jamás tuve a su edad. Desde mi perspectiva, nuestra relación era fuerte. Siempre que el trabajo me lo permitía, compartíamos la cena, y ella me hablaba de sus estudios de derecho, de sus proyectos y del sueño de trabajar algún día en un importante despacho internacional. Yo escuchaba con atención, convencido de que estaba viendo crecer a una mujer preparada y agradecida. Sin embargo, había señales que preferí ignorar. A menudo me pedía que la dejara unas calles antes de llegar a las reuniones con sus amigos. En los eventos escolares evitaba que conversara con otros padres. En aquel entonces pensé que solo era una etapa, la necesidad de independencia propia de cualquier adolescente. Me repetía que no debía darle importancia, que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Qué equivocado estaba. Lo que realmente ocurría era que Valeria no solo estaba construyendo una carrera profesional, también estaba fabricando una versión de sí misma en la que yo no tenía lugar. En un mundo dominado por las apariencias y la necesidad constante de impresionar a los demás, mi forma sencilla de vestir, mi manera directa de hablar y el origen humilde de mi éxito se habían convertido, para ella, en algo que prefería esconder. Frente a sus amistades, ella contaba una historia completamente distinta. Decía que era hija de un inversionista que pasaba la mayor parte del tiempo viajando por el mundo debido a sus negocios. Había creado un personaje perfecto, y yo era el detalle que amenazaba con derrumbar toda esa ilusión. Mientras tanto, seguía sosteniendo cada pieza de esa vida. Pagaba el exclusivo departamento donde vivía, con 2 compañeras cerca de la universidad. Cubría todos los gastos de su tarjeta, el automóvil que le regalé al cumplir 21 años, y también la matrícula de una de las facultades de Derecho más prestigiosas de la región. Cada mes representaba una inversión enorme,
pero nunca lo vi como un gasto. Para mí, era la oportunidad de construir un legado. Soñaba con verla convertirse en una profesional brillante, independiente y respetada. En los meses anteriores a la graduación, comenzó a mostrarse más distante que nunca. Apenas respondía a mis mensajes. Siempre encontraba la misma explicación. Decía que estaba completamente concentrada en los estudios y que los exámenes finales ocupaban todo su tiempo. Yo elegí creerle. Incluso decidí enviarle dinero adicional para que pudiera comprarse el vestido que más le gustara. Deseaba que aquel día fuera inolvidable por las razones correctas. Una semana antes de la ceremonia, me llamó para decirme que sería un evento muy sencillo, con pocos asistentes, y que, si finalmente asistía, seguramente tendría que sentarme en los últimos lugares, porque los asientos principales habían sido asignados mediante un sorteo. Hoy sé que cada una de esas palabras era falsa. Aún así, llegué temprano. Me puse el mejor traje que tenía, aunque sabía que quizá no impresionaría a nadie. No importaba. Yo solo quería verla recibir el título por el que ambos habíamos trabajado durante tantos años. En el bolsillo interior de mi saco llevaba un sobre muy especial. No contenía únicamente una tarjeta de felicitación. Dentro estaba la escritura de un elegante despacho profesional que había comprado para ella. Quería que comenzara su carrera con un espacio propio, sin depender de nadie desde el primer día. Era el regalo más importante que había preparado en toda mi vida. Permanecía de pie en el vestíbulo del Gran Teatro, observando a los jóvenes con sus togas, mientras buscaba el rostro de mi hija entre la multitud. El corazón me latía con fuerza. En ese instante estaba convencido de que cada esfuerzo, cada madrugada de trabajo y cada sacrificio realizado durante décadas habían valido completamente la pena. Entonces la vi. Caminaba acompañada por 3 compañeros, 2 hombres y una mujer, mientras conversaban y reían con total despreocupación. Valeria lucía impecable, elegante y segura de sí misma, pero cuando nuestras miradas se cruzaron durante un instante, descubrí una expresión que jamás olvidaré. No reflejaba alegría ni sorpresa. Era un miedo profundo, casi instintivo, como si mi presencia hubiera arruinado por completo la imagen que tanto esfuerzo había construido delante de los demás. Se quedó inmóvil apenas un segundo. Sus amigos notaron que observaba hacia mi dirección. Yo levanté la mano para saludarla con una sonrisa llena de orgullo, pero esa sonrisa desapareció en cuanto comprendí su reacción. Ella no respondió al saludo. Respiró hondo, acomodó su expresión y comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Permanecí quieto, convencido de que en cualquier momento llegaría un abrazo que llevaba años imaginando. Nunca ocurrió. Cuando quedaron a pocos pasos de distancia, sentía el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Estaba listo para decirle cuánto admiraba todo lo que había conseguido y entregarle el sobre que podía cambiar el comienzo de su carrera profesional. Pero ni siquiera redujo la velocidad. Pasó frente a mí como si yo fuera parte de la decoración del edificio, alguien completamente insignificante. Uno de los jóvenes que la acompañaba, un muchacho con actitud arrogante y aspecto impecable, se detuvo un momento. Me observó de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desdén. Luego volvió la vista hacia Valeria. ¿Lo conoces?, preguntó con total naturalidad, señalándome de manera casual. El silencio que siguió pareció detener el tiempo. Vi cómo Valeria sujetaba con fuerza su bolso mientras evitaba mirarme. Esperé que sonriera y dijera algo tan simple como: «Claro, es mi padre». Pero sus palabras fueron completamente distintas. «No», respondió con absoluta seguridad. «Trabaja en el área de mantenimiento de la universidad. Hace un rato solo me indicó por dónde debía ir para llegar al salón principal. Es una persona que trabaja aquí. Vamos, no queremos llegar tarde al brindis». Sus amigos soltaron una risa discreta. El muchacho volvió a mirarme, esta vez con una falsa compasión. «Buen trabajo, jefe», comentó antes de seguir caminando junto al grupo. Valeria ni siquiera volvió la cabeza. La vi alejarse mientras seguía conversando y riendo con ellos. Alcancé a notar que hacían algún comentario sobre mi aspecto, y todos parecían encontrarlo muy divertido. Yo permanecí inmóvil en medio del vestíbulo. No era exactamente dolor lo que sentía, era algo mucho más profundo. Era la certeza absoluta de que el hombre que había dedicado 2 décadas enteras a construirle un futuro
acababa de desaparecer de su vida por decisión de ella. No se trataba únicamente de que sintiera vergüenza de mis manos marcadas por el trabajo o de la sencillez de mi traje. Lo verdaderamente difícil de aceptar era descubrir que estaba dispuesta a borrar mi lugar en su historia, solo para encajar mejor entre personas que apenas conocía. Metí la mano en el bolsillo del saco y apreté el sobre que contenía la escritura del despacho profesional que había comprado para ella. Sentí cómo el papel se doblaba entre mis dedos. En ese instante desapareció la necesidad de seguir protegiéndola a cualquier precio. No tuve ganas de discutir, de llorar, ni de enfrentarla delante de todos. Comprendí que algunas derrotas solo sirven para revelar la verdad. Y cuando la verdad aparece, también llega el momento de actuar. Di media vuelta y abandoné el teatro. No entré a la ceremonia. No necesitaba ver cómo recibía un título que había sido posible gracias a años de sacrificio de la misma persona cuya existencia acababa de negar. Subí al coche y permanecí varios minutos sin moverme. El silencio dentro del vehículo era absoluto. Fue allí donde entendí que algo había cambiado para siempre. Aquella tarde, Valeria dejó de ocupar el lugar que siempre había tenido en mi corazón y pasó a convertirse en una enorme decepción. Mientras ella seguramente celebraba en un restaurante exclusivo, disfrutando de una vida que seguía financiándose con mi dinero, yo regresé a casa sin intención de descansar. Entré directamente en mi despacho, encendí el ordenador y comencé a revisar cada detalle de mis cuentas. El apartamento donde vivía seguía registrado a mi nombre. El automóvil también. El seguro médico, el plan telefónico, las plataformas digitales y cada uno de sus gastos dependían directamente de mis cuentas bancarias. Ella creyó que podía rechazar sus raíces y, al mismo tiempo, seguir disfrutando de todos los beneficios que esas raíces habían construido. No podía estar más equivocada. La humillación que había sentido unas horas antes comenzó a transformarse en una serenidad absoluta. No era rencor. Era la claridad que aparece cuando finalmente dejas de engañarte. Si ella deseaba tratarme como a un desconocido, estaba dispuesto a respetar exactamente esa decisión. Esa misma noche recibí un mensaje suyo. No contenía una disculpa, ni una explicación. Tampoco preguntaba cómo me encontraba. Simplemente decía: «Papá, vamos a seguir celebrando en un lugar exclusivo. ¿Podrías transferirme un poco más de dinero? La cena costó bastante más de lo que esperábamos. Gracias». Leí aquellas palabras varias veces. Las mismas manos que había sostenido cuando aprendía a caminar, ahora escribían para pedir ayuda económica al hombre, cuya existencia acababan de negar delante de todos. No respondí. Apagué el teléfono, serví una copa de whisky y permanecí sentado en la oscuridad durante largo rato. En ese momento comprendí que algo había terminado definitivamente. A partir de ese día, cada decisión financiera tendría un único objetivo: dejar de sostener una vida basada únicamente en las apariencias. Muy pronto descubriría cuánto cuesta mantener ese estilo de vida cuando desaparece la persona que siempre estuvo detrás de todo. Aquella noche tomé una decisión silenciosa. Ella había elegido seguir su camino, y yo también seguiría el mío. A la mañana siguiente no desperté dominado por la rabia. Desperté con un plan. Quien ha construido todo desde cero sabe que las decisiones importantes nunca deben tomarse impulsivamente, sino con la mente completamente despejada. Valeria interpretó mi silencio como una señal de resignación. No entendió que, en realidad, el silencio también puede ser una estrategia. Mientras ella seguía convencida de que nada había cambiado, yo empezaba a reorganizar cada pieza de mi vida. Si realmente quería que fuéramos dos completos desconocidos, estaba dispuesto a respetar ese deseo hasta las últimas consecuencias. La primera llamada del día fue para mi abogado y amigo de toda la vida. Era la única persona que conocía cada detalle de mi patrimonio y de mis finanzas. Quedamos en reunirnos en una oficina privada, lejos de cualquier mirada indiscreta. Le expliqué toda la situación a mi abogado, sin exageraciones, y sin dejar que las emociones dominaran la conversación. Él me observó durante unos segundos. Sabía perfectamente cuánto quería a mi hija, y precisamente por eso le costaba creer que hubiera llegado hasta ese punto. Sin embargo, al ver que mi decisión era firme, simplemente asintió. «Javier, si seguimos adelante con esto, ya no habrá vuelta atrás», me dijo mientras dejaba sobre el escritorio los documentos necesarios. «En menos de 24 horas, su situación cambiará por completo». Respiré hondo antes de responder. Ella ya tomó la decisión de apartarme de su vida. Lo único que voy a hacer es aceptar esa realidad. Firmé cada hoja sin titubear. El plan era sencillo, pero tendría un impacto enorme. No buscaba únicamente retirar el apoyo económico. Lo que realmente iba a desaparecer
Era la imagen de prosperidad que ella utilizaba para sentirse superior y esconder de dónde provenía todo. La primera medida fue cancelar inmediatamente todas las tarjetas adicionales vinculadas a mis cuentas. Después llamé a la empresa administradora del edificio donde vivía para iniciar el proceso de finalización del contrato del apartamento. El inmueble estaba registrado a mi nombre y el acuerdo contemplaba la posibilidad de darlo por terminado bajo determinadas condiciones. Pero la decisión más importante tenía que ver con el automóvil. Valeria conducía un modelo europeo prácticamente nuevo, el mismo que le había regalado en su último cumpleaños. Aunque ella lo utilizaba todos los días, legalmente pertenecía a mi empresa. Llamé al responsable de seguridad. Localiza el vehículo mediante el sistema de rastreo y recupéralo. No importa dónde se encuentre, llévalo directamente al taller. Si dentro hay objetos personales, guárdenlos aparte para que puedan ser recogidos después. Mientras cada una de esas instrucciones comenzaba a ejecutarse, yo me ocupé de cerrar otro capítulo. El despacho profesional que había comprado como regalo de graduación dejó de tener sentido. Aquel sobre que había sostenido con tanta ilusión durante la ceremonia ya no representaba un sueño, sino un recuerdo demasiado amargo. Contacté con un colega del sector inmobiliario y le pedí que iniciara la venta cuanto antes, incluso si eso significaba aceptar una oferta inferior al valor habitual del mercado. Solo quería pasar página. Volví a mi oficina y me senté frente al ordenador. Poco a poco comenzaron a aparecer las primeras notificaciones, una tarjeta rechazada, el vehículo localizado y recuperado, la confirmación de entrega de la documentación relacionada con el apartamento. Era como observar una enorme estructura desmoronarse lentamente, pieza por pieza. Podía imaginar perfectamente lo que estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad. Tal vez seguía celebrando con sus amigos en algún restaurante elegante, convencida de que nada podía alterar la vida que llevaba. Entonces llegaría el momento de pagar. La tarjeta dejaría de funcionar. El empleado regresaría para comunicar el inconveniente. Y, por primera vez en mucho tiempo, la realidad empezaría a abrirse paso. Con los años aprendí que la paciencia suele ser mucho más efectiva que cualquier discusión. No la llamé. Tampoco bloqueé su número. Prefería que pudiera comprobar que seguía disponible. Simplemente había decidido guardar silencio. No tardaron en llegar los mensajes. El primero apareció poco después del mediodía. Papá, creo que hay un problema con la tarjeta. ¿Puedes revisar qué pasó? Una hora más tarde llegó otro. No encuentro el coche donde lo dejé. Creo que ocurrió algo. Llámame. Después el tono cambió por completo. Acabo de recibir un aviso relacionado con el apartamento. Dicen que debo abandonarlo. ¿Qué está pasando? No respondí ninguno de ellos. Leía cada mensaje con la misma serenidad con la que un empresario revisa los informes de una compañía que lleva demasiado tiempo ignorando los problemas. Ella siempre creyó que su mundo era completamente sólido. Nunca entendió que cada una de esas comodidades descansaba sobre el esfuerzo de otra persona. Y cuando ese apoyo desaparece, todo cambia muy rápido. No actuaba movido por el rencor. Simplemente estaba dejando de sostener una realidad que ya no tenía sentido. Si para ella yo era únicamente un trabajador cualquiera, entonces no existía ninguna razón para seguir financiando una vida llena de privilegios. Aquella misma tarde recibí una llamada de la universidad. Valeria estaba intentando completar el proceso de inscripción para un prestigioso programa internacional, cuyos gastos yo había aceptado cubrir tiempo atrás. El responsable administrativo quería confirmar que el pago sería realizado ese mismo día. Respondí con total tranquilidad. No, esa persona ya no está vinculada a ninguna de mis cuentas. Les agradecería que cualquier asunto económico lo gestionaran directamente con ella. Es una adulta y puede hacerse cargo de sus propias decisiones. La conversación terminó pocos segundos después. Al colgar, experimenté una sensación inesperada. No era satisfacción, era tranquilidad. Después de mucho tiempo sentía que estaba recuperando el control de mi propia vida, de mi trabajo y del fruto de tantos años de esfuerzo. Había llegado el momento de cerrar definitivamente ese capítulo. El desenlace no ocurrió en un despacho elegante. Ocurrió frente al edificio donde Valeria llevaba meses viviendo la vida que siempre había querido mostrar. Llegué temprano a la mañana siguiente y estacioné mi camioneta a cierta distancia. Desde allí observé la escena. El camión de mudanzas que había contratado ya estaba trabajando. Los operarios retiraban muebles y cajas, mientras Valeria permanecía de pie en la acera, rodeada por las mismas personas delante de las cuales había decidido negar que yo fuera su padre. Sus amigos observaban todo con evidente incomodidad. La imagen de seguridad que habían visto durante la graduación había desaparecido por completo. Valeria vestía ropa deportiva, tenía el cabello desordenado, y el cansancio se reflejaba claramente en su rostro.
Cuando me vio bajar del vehículo, corrió directamente hacia mí. Detrás de ella, sus amigos permanecían inmóviles, intentando comprender por qué aquella joven que presumía de una vida perfecta buscaba desesperadamente al hombre, cuya existencia había preferido ocultar apenas un día antes. «Papá, por favor, haz que se detengan», dijo con la voz entrecortada mientras intentaba acercarse. Di un paso hacia atrás, manteniendo la distancia. «Van a dejar todas mis cosas aquí delante de todos. Me están haciendo pasar una vergüenza enorme». La observé durante unos segundos. Su mayor preocupación seguía siendo la opinión de quienes la rodeaban. Ni siquiera en ese momento parecía entender lo que realmente había provocado aquella situación. La miré con absoluta serenidad. «No entiendo de qué estás hablando», respondí con un tono suficientemente alto para que quienes estaban alrededor también pudieran escucharme. «Hace apenas un día dejaste muy claro que no me conocías. Dijiste que yo solo era un trabajador de mantenimiento, así que aquí estoy, supervisando que este apartamento quede listo para quienes lo ocuparán después». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie dijo absolutamente nada. Pude ver cómo sus amigos intercambiaban miradas de desconcierto. La historia que Valeria había construido durante años empezaba a derrumbarse delante de todos. El joven que el día anterior se había burlado de mí dio un paso al frente con evidente confusión. «Valeria, ¿quién es realmente este hombre?», preguntó. Ella no respondió. Simplemente bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Me acerqué unos centímetros, lo suficiente para hablar solo con ella, sin perder la serenidad. «Tuviste la oportunidad de comenzar tu carrera siendo dueña de un despacho profesional», le dije en voz baja. «Mientras fingías que no me conocías, llevaba en el bolsillo las escrituras de ese lugar. Hoy pertenece a otra persona». Hice una breve pausa antes de continuar. «El coche que conducías era mío, el apartamento donde vivías también. Tu formación, tus viajes, tus comodidades. Todo fue posible porque alguien trabajó durante años para hacerlo realidad. Pero decidiste actuar como si esa persona nunca hubiera existido». Saqué una pequeña bolsa transparente del bolsillo de mi saco. Dentro estaban las llaves que habían recuperado del automóvil. En lugar de entregárselas directamente, las dejé sobre una de las cajas que estaban en la acera. «Ahora te toca construir tu propio camino. Tienes una carrera, conocimientos y muchas oportunidades para salir adelante. Confía en tus capacidades. A partir de hoy, tendrás que depender únicamente de ellas». Valeria rompió a llorar. Intentó explicarse. Decía que había actuado por presión social, que había querido impresionar a determinadas personas, y que pensó que aquella mentira no tendría consecuencias. Escuché cada palabra sin interrumpirla, pero ya era demasiado tarde. Las explicaciones que llegan después de una decisión tan importante rara vez cambian el resultado. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia mi vehículo. Mientras me alejaba, escuché cómo el grupo que hasta el día anterior la rodeaba empezaba a dispersarse. Nadie la ayudó a mover las cajas. Nadie se ofreció a acompañarla. Uno tras otro fueron marchándose en silencio. En ese instante quedó claro que muchas de aquellas amistades existían únicamente mientras la apariencia de éxito permaneciera intacta. Subí al coche. Antes de arrancar, miré una última vez por el retrovisor. Allí estaba ella, sola, rodeada de sus pertenencias, intentando comprender cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Sentí un peso en el pecho. Era el último resto del cariño que durante tantos años había intentado proteger. Pero también recordé las palabras que había pronunciado delante de todos el día anterior. A veces un solo instante basta para cambiar una relación para siempre. Aquella misma tarde recibí una notificación del banco. Valeria había intentado utilizar una pequeña cuenta de ahorros que yo había olvidado cerrar. El saldo era mínimo y la operación no pudo completarse. Fue, de alguna manera, el último intento de aferrarse a la vida que había conocido hasta entonces. Mientras tanto, yo permanecía en mi oficina reorganizando por completo mis planes. Decidí modificar mi testamento. Gran parte de mi patrimonio pasaría a apoyar una fundación dedicada a jóvenes que realmente valoran el esfuerzo, el trabajo y las oportunidades que reciben. Comprendí algo que jamás había pensado antes. Compartir un apellido no garantiza recibir una herencia. El verdadero legado debe llegar a quienes saben apreciarlo. La justicia rara vez hace ruido. Muchas veces consiste simplemente en devolver el equilibrio cuando durante demasiado tiempo estuvo perdido. Han pasado 6 meses desde aquel día. Bloqueé su número, cambié las cerraduras de mi casa y dejé de buscar noticias sobre ella. Con el tiempo entendí que el silencio también puede convertirse en una respuesta definitiva. Por conocidos, supe que ahora vive en una habitación alquilada, que consiguió un empleo administrativo
y que muchas de las personas que antes la rodeaban desaparecieron cuando dejaron de existir los privilegios que tanto admiraban. No siento satisfacción por sus dificultades, pero tampoco siento la necesidad de intervenir. Durante mucho tiempo escuché decir que un padre debe perdonar cualquier cosa. Hoy creo que el cariño también necesita respeto para mantenerse vivo. El respeto no aparece automáticamente. Se construye todos los días con pequeños actos. Y también puede perderse con una sola decisión. Valeria rompió ese vínculo delante de cientos de personas. Yo únicamente acepté las consecuencias de lo que ella había elegido. Volví a pasar más tiempo en el taller donde comenzó toda mi historia. Regresé al lugar donde aprendí que el trabajo digno siempre vale más que cualquier apariencia. Volví a compartir momentos con personas que nunca sintieron vergüenza de mis manos, marcadas por los años, ni de mis orígenes. Ellos estuvieron presentes cuando no tenía prácticamente nada. Y siguen estando ahora. Con el paso del tiempo descubrí que la tranquilidad tiene un precio. En ocasiones ese precio es aceptar la distancia de quienes dejaron de valorar tu presencia. Y, aunque no siempre resulte fácil, prefiero una vida sencilla rodeado de personas sinceras antes que mantener relaciones sostenidas únicamente por el interés. No espero que Valeria cambie. Tampoco vivo esperando un mensaje de arrepentimiento. Si algún día llega, lo leeré con calma, pero sin permitir que el pasado vuelva a ocupar el lugar que ya dejó atrás. La niña que un día llevaba sobre mis hombros pertenece a mis recuerdos. La mujer en la que se convirtió terminó siendo una de las lecciones más difíciles de mi vida. Perdí mucho intentando construir su futuro, pero también recuperé algo que había olvidado proteger: mi dignidad, mi tranquilidad y la libertad de decidir por mí mismo. La vida suele encontrar la forma de colocar cada decisión frente a sus propias consecuencias, y muchas veces la mejor respuesta no consiste en buscar revancha. Consiste simplemente en seguir adelante mientras el tiempo hace el resto. Si esta historia te mantuvo atento hasta el final, apoya el video con un me gusta y comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación similar. No olvides suscribirte para acompañarnos en las próximas historias.